es directora artística y locutora. Ella trabajó en Dorados de Sinaloa, en el famoso club. ¿Quién no lo vio alguna vez a Dorados? ¿Quién no la Diego vio? Camp. Exactamente, la Diego Camp, el picture in picture. De hecho, uno se familiarizaba con ese tipo de palabras e imágenes de partidos en los que, por la diferencia horaria, acá lo teníamos muy tarde de noche, casi de madrugada, pero que algunas cadenas decidieron transmitir esos partidos y los íbamos siguiendo con arqueros argentinos, con cuerpo técnico argentino, pero haciendo referencia a una época más precisamente, que fue la de Diego Armando Maradona allí en el Dorados de Sinaloa. Por eso vamos a darle la bienvenida a Ochie y a darnos con un gustito para charlar con ella. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida desde Salta, Argentina. ¿Todo bien? Ay, no la escuchamos. Se congeló ahí la llamada, me parece. A ver, vamos a ver si es que podemos... No se escucha. Creo que hay un poquito de tema con el internet. Exactamente, pero ahora te escuchábamos bien, no así en cuanto a la imagen. No sé si vos nos podés tomar bien allí. Ahí estamos viendo. Ahora sí te estamos viendo así. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Ay, qué lástima, che. Sí, medio que se va y viene, ¿no? La señal, me parece. No, ella no nos está escuchando, me parece. Sí. A ver, o si ¿no escuchás ahí? Hola. Me parece que no, vamos a ver. No. A ver si nos está... Ahí creo que ya estoy. Ahora sí. Ahora sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, todo bien, por suerte. Acá charlábamos un poquito. De hecho, Juan se trajo una remera alusiva a la infancia justamente del hombre en cuestión del que hablábamos. Pero también queríamos conocer un poquito de tu trabajo. En aquella época, actualmente, veías que seguís desempeñándote en el medio, como directora artística y locutora también. Pero ¿cómo fue en aquella época trabajar en Dorados, trabajar en un equipo de fútbol y vivir aquella revolución, como fue la llegada de Diego Armando Maradona? Bueno, pues antes que nada me da mucho gusto saludarlos. Gracias por la invitación. La verdad que siempre me hace mucha ilusión, me da mucha nostalgia cuando me hacen este tipo de invitaciones en medios argentinos, porque pues obviamente siempre habrá una relación muy especial de esta ciudad con ustedes, a través del fútbol y a través de un personaje tan icónico como es pues Diego Armando Maradona. Pues tal cual lo hice, es una revolución. Yo cuando en la etapa de Diego ya tenía unos años trabajando con el club. Somos un club realmente pequeño, o sea, somos pocos colaboradores los que llevábamos, menos de los que pudieran esperar detrás de un club de fútbol profesional. No solamente era por la división en la que estábamos, sino creo que aún en la división en la que estábamos era un club de los que en cuanto a estructura éramos muy pocos colaboradores, así que la llegada de Diego nos puso al límite a todos, nos retó de muchas maneras y pues al principio incluso nosotros mismos, yo pertenecía al área de comunicación y marketing, mis responsabilidades principales tenían que ver con el área de relaciones públicas y responsabilidad social. Pues la parte de responsabilidad social creo que está muy entendida en el sentido de todos los eventos que tenían que ver con causas sociales de diferentes tipos. Y en el tema de relaciones públicas eran como todos los eventos con los jugadores y cuerpo técnico que no tuvieran que ver con la parte deportiva, ¿no? Inauguraciones, firmas de autógrafos, meet and greets y tal. Entonces, la llegada de Diego, la verdad, fue muy rápido, en medio de rumores, muchos rumores siempre ha habido alrededor de Dorados, tanto así que nuestro equipo de trabajo, que éramos 4, pues no lo podíamos creer, hasta que el presidente nos llamó a la oficina y nos dio la noticia. Estábamos esperando que se riera, nunca se rió, entonces ya fue cuando dijimos, no, esto es real, ¿no? Claro, y encima, justo en tu área, ¿no? En el área de relaciones públicas, sí, que es donde más impacta Maradona. Ya lo vieron por ahí, me decía Guille que había visto un podcast donde salí recientemente. La verdad es que al principio me enojé muchísimo, o sea, yo me enojé mucho porque pues teníamos esta postal reciente del Mundial de Rusia en junio, ¿no? Donde pues todos sabemos lo que vimos y lo que ocurrió. Entonces yo decía, ¿cómo un equipo o un club que nos ha costado mucho crear esta identidad con los valores, la familia, o sea, todo lo que un club de fútbol profesional promueve,
para mí lo que yo había visto en el verano, más la historia de vida de Diego, era todo lo contrario, ¿no? Y precisamente caía muchísimo en nuestra área, comunicación, responsabilidad social, relaciones públicas, pero la verdad es que quien en ese entonces era mi jefe y es un gran amigo de vida, Javier Yauzá se llama, era el gerente de comunicación, sigue siendo de hecho. Me decía, oye, la verdad me dice, tenemos que separar y lo que la vida de Diego es una, pero lo que nosotros como profesionales hagamos desde esta parte con Diego Armando Maradona como técnico nos puede definir como unos grandes estrategas o como alguien que no logró el reto. Entonces la verdad que esto yo creo que me movió, no sé si me dio en el ego o es mi amor por el club o un poco de todo, que pues al final aceptamos y ahí empezó la aventura. Realmente todo fue muy rápido. Estamos hablando con Oye Leal, ella es comunicadora en México, ella es locutora también. Qué bárbaro. Y trabajaste justamente también en Dorados en aquella época con Diego Armando Maradona. Desde el área y el rol social, porque acá en Argentina mucho se habla, mucho se discute también sobre la cuestión Diego Armando Maradona. Y cuando se hace referencia a eso, quizás no tiene mucha trascendencia lo que ha hecho él en algunas causas sociales, en algunas luchas o mensaje que ha dado. Desde tu lugar y conociendo al Diego Armando Maradona persona, ¿en qué campaña pudiste involucrarlo? ¿En qué campaña pudiste conseguir que él se sume? ¿O bien al revés, iniciativas que él las tomaba y que se sumaba directamente? Fíjense que mucha gente no nos cree, o sea, cuando nos dicen, porque una de las primeras preguntas, ¿cómo fue trabajar con él? Esperando que la respuesta sea la obvia, de muy difícil y no nos hacía caso y tal, pero todo lo contrario. Yo les puedo decir que acá, de entrada Culiacán es una ciudad que somos muy extraños en cuanto a los fenómenos mundiales en cualquier ámbito, deporte, entretenimiento, música, y entonces es como no tenemos este grado de fanatismo en general como el que ustedes pueden experimentar con una figura como Diego. Dimensionábamos quién era Diego, obviamente, y hay uno que otro fanático, pero no en ese nivel que ustedes. Entonces aquí Diego llega y encuentra una calma que creo que no había encontrado en ninguna otra parte del mundo, puedo decirlo porque él nos lo decía, donde podía llevar una vida medianamente normal. Entonces, tanto así que al interior del club, nosotros a Diego siempre lo tratamos como nosotros lo hubiéramos tratado y tratamos a cualquier director técnico o a cualquier jugador, con el mismo respeto, profesionalismo. Él no tenía, más allá de una persona que pues manejaba, ¿no?, un tema chofer, una persona de seguridad, no había mucho más. Cuando Diego entendió que también nosotros como profesionales íbamos a ser así, él solo empezaba a ceder. Una de las anécdotas más especiales que yo recuerdo, bueno, dos en cuanto a causas sociales en el estadio, fue un día que era el Día Mundial del Síndrome de Down y que se usa el utilizar calcetas distintas, dispares, una de un color, otro de otro. Y entonces ese día los muchachos saltaron a la cancha al entrenamiento con sus calcetas distintas. Nosotros íbamos a grabar un video no tematizado de eso. Y Diego acostumbraba a sentarse al centro de la cancha mientras estaban en la activación física en una hielera, recuerdo. Y me manda a llamar, ¿no? 27, pues te habla Diego. Y yo dije, ya me echaron por delante, ¿qué pasó ahora? Y ahí voy. Y entonces resulta que había preguntado que por qué los jugadores traían calcetas diferentes. Dije, me va a regañar. Ya le expliqué la situación y dije, me va a pedir que las cambie. Y me dice, oye, ¿y por qué yo no tengo calcetas diferentes? Y yo digo, pues sabes que no pensé que te las ibas a querer poner. No, anda a llamarle a Paul, que era alguien de ahí del cuerpo de los auxiliares, y le trajeron sus calcetas diferentes y se las cambió ahí mismo y voltea y me dice, ¿quieres que grabemos algo? Entonces ese día yo entendí o asimilé que él había entendido todo, porque el que él me dijera a mí que si íbamos a grabar algo, para mí era como que nuestro trabajo estaba hecho porque lo había entendido. Nos pasó algo parecido con el autismo, acá cuando hay una jornada del año donde es por autismo y los jugadores salen a la cancha con una nariz tipo como de payaso, pero color azul, que es el color que representa el autismo. Se las dejan en el vestidor. Entonces, a Diego no le dejamos porque dijimos, no hay manera, o sea, claro, que se la pongan. Salimos a la cancha, yo traía unas en mi bolsa, o sea, siempre traía por si a un jugador se le caía, se le rompía, pues al juego tenía que traer.
y me pregunta, oye, ¿yo por qué no tengo una? ¿No? Entonces le digo, aquí traigo, agarró y se la puso. Entonces para él entendió que los mensajes eran así, que éramos profesionales, y la más importante creo fue una cena con causa que hicimos porque acá hubo un fenómeno natural, hubo un huracán que afectó muchas zonas de Sinaloa de manera importante. En el momento que ocurrió el equipo estaba jugando de visita, no les tocó en sí la situación, pero cuando San Diego preguntaba que sí, qué podíamos hacer. Entonces por ahí salió la idea de una cena con causa, la cual a mí me hacía extremadamente arriesgada, porque a mí muchos me habían dicho que Diego pues, había plantado presidentes, había plantado al Papa. Claro, al propio Vladimir Putin. Claro, entonces al final si vieron la serie de Netflix, pues no llegaba, sí. Llegó. Al final llegó, se logró, siempre haciendo la emoción, o sea, si no fuera Diego, yo creo. Firmó cualquier cantidad de balones, porque la cena incluía un balón firmado por él. Estuvo ahí conviviendo. Él llegó como si no hubiera llegado 1 hora y media tarde. Y la gente ahí se le olvidó que llegó 1 hora y media tarde. Nadie se acordó porque pues, estaban cenando con su ídolo, se tomó fotos. Claro. El gesto de haber hecho eso, sabiendo cuántas personas en su vida y de los niveles que ha plantado, dije, algo estamos haciendo bien. Entonces, realmente Diego supo integrarse muy bien a la comunidad, supo hacer mucha causa social. Y si me permiten decirles algo que él me dijo fuera de cámaras, una vez que me tocó entrevistarlo, que la entrevista está ahí en YouTube, decía, es que Osiel me dice, por más cosas que yo haga de aquí a que me muera, para la gente nunca va a ser suficiente y nunca voy a poder demostrar que quise ser una persona diferente. Porque lo negativo es tan malo que, o sea, él sentía que la vida ya no le alcanzaba para demostrar que podía ser una persona diferente. Y la verdad, esa vez se le cortó la voz, eso era off the record, y sus ojos, su mirada cambió como con no puedo hacer más. Entonces, para mí, esos momentos también yo cambié totalmente mi perspectiva, me enseñó precisamente que no hay que juzgar desde lo que ves del pasado de una persona, que todos tenemos derecho a intentar ser diferentes, y por eso les puedo decir que fue muy fácil trabajar con Diego Armando Maradona, porque él así lo quiso y así decidió hacerlo en esta época con Dorados. Claro, yo recién cuando vos contabas de esto, ¿no? De decir, yo trabajo en relaciones públicas y me dicen viene Maradona, o sea, no hay persona más famosa en el mundo, ¿no? Entonces pensaba, trasladándolo al lugar de nosotros, que también trabajamos en comunicación y demás, y digo, ¿cuántas veces pasa de que por ahí personas que son importantes en lo suyo, quizás sobredimensionan un poco su importancia o no se dan cuenta de lo que vale un gesto o de lo que vale una acción de ellos para con los demás? Y según lo que vos contás, entiendo que Maradona era plenamente consciente de lo que valía un gesto, de lo que valía que él se ponga la nariz, que no es lo mismo que se la pongan todos los jugadores, que se la ponga él, que él se ponga las medias, como le decimos nosotros, que ustedes le dicen calceta de distinto color. Sí. ¿Sentís que tenía eso, que él era consciente de lo que generaba y elegía hacerlo, digamos, más que algo que surja casualmente, sino que era una decisión de él hacer las cosas que hacía? Siento que es así, y siento que es porque él encontró una red genuina de personas interesadas en él, más allá de la figura, la persona. Y para él estoy segura que, o sea, éramos un club humilde en el sentido estricto. Nuestras instalaciones no están mal, pero no son las mejores del mundo. O sea, tú entrabas al vestidor y decías, ¿en serio, Diego, este vestidor? Entonces yo creo que él encontró este Diego de sus inicios. Yo siento que él ya llegó aquí con un poquito de nostalgia. Yo siempre he pensado que él ya llegó con una nostalgia en esta etapa recta final, donde él ya sentía que era poco el tiempo que le iba quedando. No sé cómo explicarles esta parte, pero como que volvió a ser un niño o el jugador que inició y que tenía hambre. Y entonces quería, y veía, creo que los muchachos, porque era un equipo realmente muy joven, el promedio de edad que le tocó a él era un equipo joven. Entonces yo creo que se pudo haber visto en muchos de ellos la manera en que se acercaba, cómo les hablaba, cómo los abrazaba, cómo jugaba con ellos en la lluvia y se resbalaba panza al pasto en el lodo, nosotros así como, cuidado con la pierna, te vas a lastimar. O sea, él realmente encontró una paz, y dicho por él que tenía mucho tiempo que no encontraba. A lo que entiendo fue la primera vez que fue aquí a un supermercado. Claro. Y en la supermercado dicen que echaba todo lo que podía al carrito sin ver los precios, obviamente no tenía noción. No sabía, claro, ¿qué iba a saber? Mucho de todo, o sea, innecesario, mucho de todo. Sí, yo creo que era la experiencia de su vida.
Y en la fila para pagar, pues en su fila, a una señora que estaba adelante le dijo, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y la señora, como entendiendo eso, es que usted se parece mucho a mi hermana y le quiero mandar la foto a mi hermana. Ese tipo de cosas. Iba aquí a un restaurante que quedaba porque pues él decidió la mayor parte del tiempo seguir viviendo en el hotel. Era un lugar muy cómodo, muy céntrico. Se iba a un restaurante, lo abrían a las 11 de la mañana, él ya estaba ahí con su hijo generalmente, de superhéroes. Caminaba. O sea, eso yo entiendo y él me decía, es que esto yo no lo puedo hacer en otro lado del mundo. Ningún lugar del mundo. Una que otra persona que le pedía las fotos, pero les digo, sí, mencionábamos quién era, pero aquí somos muy raros en Culiacán, la verdad, con cualquier artista, con cualquier deporte. Entonces, él lo hacía por decisión, él entendió que era parte de nuestro trabajo, que lo admirábamos y lo respetábamos como técnico, pero él también, yo recíproco, sentí una admiración y un respeto por nuestro trabajo. De hecho, cuando me tocó hacer la foto oficial, que era parte de mis responsabilidades, imagínense acomodar a un equipo de fútbol entero, tú, mujer, así, a ver, se ponen aquí la silla y todo se para. Me decía en ese entonces Verónica, la mamá de su hijo Dieguito, que en la noche que estaban cenando le decía como que la voz de mando que yo tenía, ¿no? Que cómo había acomodado a tantos hombres y que ninguno me decía nada y que todos se ponían así de sí lo que diga ella, pero él generaba también ese ambiente. O sea, él lo generaba de respeto, bromeaba mucho conmigo, obviamente todos, pues imagínense una mujer en un mundo de hombres, pero nunca nadie puede decir que me ha faltado el respeto en esa etapa de Dorados, incluido él. O sea, era coqueto, era lo que quieran, pero nunca faltó al respeto. Creo que la pasó bien, la pasamos bien nosotros, se hizo mucho más fácil nuestro trabajo, la verdad. Cuando llegan fechas como hace poquito que se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento, anteriormente la de su cumpleaños, y te toca recordarlo, te toca apoyar la cabeza sobre la almohada y recordar a Diego Armando Maradona. ¿Con qué frase o con qué imagen lo recordás? Esa que por ahí te mueve por dentro y hasta quizás sin querer terminás derramando una lágrima. Esa que les conté hace rato, donde dice que él me decía que a veces por más que él intentaba demostrar que podía ser una buena persona, la vida no le iba a alcanzar y que la gente nunca le iba a creer, y que eso era algo que él lamentaba mucho, porque me hizo cuestionarme precisamente de todos como humanos. Alguna vez hemos estado en esa posición donde no creemos que alguien realmente pueda y quiera ser diferente. Entonces el hecho de pensar que él se fue sintiendo o pensando que nunca nadie creyó que él en el fondo era una persona buena y que tenía ganas de hacer las cosas diferentes, eso es lo que a mí me marca mucho. O sea, esa frase o ese momento, ese contacto, les digo, off the record, mientras acomodaban la cámara, una cuestión así, eso para mí se queda. Y yo creo que cuando bailábamos, o sea, los bailes que ustedes ven ahí, todo, hay uno de ellos que era intencional porque mis compañeros no sé qué pasaba con el micrófono y se estaban tardando demasiado y no conectaba el audio. Entonces yo, por hacer tiempo, inventé de, oye, ¿cómo bailan en Argentina? Y no sé qué, porque le tenía que volver a quitar el micrófono y eso sí nos ponía nerviosos. O sea, al final era Diego Armando Maradona y yo, ay, espérame, voy a traer otro micro y córrele. Y entonces ahí esos pasitos de baile eran parte como el pretexto un poco. Luego él empezó a bailar conmigo en los juegos, ¿no? Al regresar a vestidor antes de iniciar un juego. Eso también creo que marcó mucho y en la serie creo que lo ponen bastante. Sí. Y hay muchos clips por ahí míos bailan. Parece que bailamos un montón de veces en la etapa, pero realmente pues son como que los mismos clips repetidos muchas veces. Claro. Yo creo que esas cosas son las que más se me quedan y lo recuerdo, y pues sí fue muy triste cuando me enteré que había muerto, ¿no? O sea, sí nos pesó muchísimo. Vos sabés que él, cuando se va de Dorados, viene a dirigir a Argentina, Gimnasia de la Plata. No sé si lo seguiste por lo menos por encima o te enteraste de algo de su etapa de él acá, porque esto que vos decís calza perfecto con lo que pasó luego, porque él en cada estadio que fue con Gimnasia de la Plata fue ovacionado, fue aplaudido, fue reconocido por el público y se emocionó en todas las canchas de él. Sí. Y cuentan los que estaban con él cerca en ese equipo que él no se lo esperaba, que él tenía dudas de si la gente lo iba a aplaudir, si la gente lo seguía queriendo. A propósito de esto que contás vos, ¿no? No sé si lo seguiste un poco desde allá, desde lejos, o cómo lo viste a esa etapa. Sí, yo lo que recuerdo es, sí lo seguía porque no fue ahí donde le pusieron como una silla que parecía como de un rey. Claro, sí, exactamente. Sí. Y yo
dije, ay, nos faltó la silla de rey acá, porque acá se sentaba normal o sea, yo tengo esa imagen muy grabada y la verdad es que me lo imagino un poco como que no feliz de esa silla gigante. Claro. Decía yo, no, Diego va a decir, quítenme la silla y pónganme una hielera o pónganme mi silla. Eso me llamó la atención, pero claro, sé que a lo mejor era un tema ya más de comodidad. Sí, obviamente lo seguimos al inicio, obviamente daba mucha nostalgia, en el fondo cierta envidia de decir, ay, ahora lo tienen ellos y acá ya no lo tenemos más. Felices por él, entendemos, él se tuvo que ir por el tema de que iba a tener su operación allá. Estaba todo también para que acá pudiera ocurrir eso, es un poco lo que también nosotros nos cuestionábamos mucho, de que hubiera pasado si todo ese proceso lo hubiera vivido acá, ya autorizado por sus médicos, ya se había visto la casa de recuperación, o sea, este apapacho o este cariño, no sé si existe apapacho en Argentina, este cariño que nosotros le teníamos, donde ya le habíamos formado toda una red, y es imposible no cuestionarte qué hubiera pasado. Entonces, cuando se va a la distancia, pues sí lo seguimos, pero ya no es igual, porque sí se sentía muy raro saber que estaba allá y que ya no estaba aquí con nosotros, además tan cerquita que quedamos de lograr un objetivo del trabajo de todo un año, que se veía tan lejano antes de Diego y que estuvo tan cerca cuando él llegó, como la historia de la Cenicienta. Yo creo que si lo hubiéramos planeado para la serie no hubiera salido casi tan perfecto como salió. Lamentablemente el resultado no se dio, y ustedes saben que el fútbol es así, es muy frío, son números, y el trabajo de todo un año termina en 90 minutos, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Oye, te agradecemos muchísimo por este contacto, por estas palabras. Sabemos que estás por arrancar tu programa de radio también allá, así que no queremos quitarte más tiempo, simplemente agradecerte por esta historia, por estos minutos que nos regalaste y por compartir con nosotros también esa emoción y esos momentos que fue el haber trabajado y el haber tenido de cerca a una persona tan grande y tan magnífica como Diego Armando Maradona. Gracias a ustedes por el espacio y siéntanse, la verdad, felices de la persona que un argentino haya sido tan importante en el mundo del fútbol. Y yo sí les puedo decir que él lo intentó, o sea, él realmente intentó ser diferente, intentó mostrar que tenía buen corazón. Probablemente no le alcanzó, muchos no le van a creer, los errores del pasado pesan, él no los negaba. Y qué bonito que lo sigan recordando cada cumpleaños, cada aniversario luctuoso, que lo sigan recordando con las anécdotas que tienen, no solamente en Dorados, sino en todo el mundo. Y que es algo que les queda a ustedes de por vida, y creo que difícilmente podemos dimensionar ahorita un personaje que esté cerca de ser lo que Diego Armando Maradona ha sido para el mundo del fútbol y de la cultura en general, ¿no? Como una figura pública. Así que les agradezco, chicos, mucho éxito en su programa, gran producción, por cierto, estoy sorprendida, 100 de 10. Luego hacemos algo en radio también acá para Sinaloa. Perfecto, muchísimas gracias. Y felicitaciones por el trabajo y gracias por los minutos. Lo mejor. Gracias, bye. Ahí pasa.